¿Qué tal? Qué gusto saludarlos desde los canales y de las redes sociales de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Gracias a los magistrados y magistradas de México que están pendientes de todo lo que estamos haciendo en nuestra asociación y de todas aquellas personas que nos siguen a través de esta nueva modalidad de las redes sociales, de los canales digitales. Hoy tenemos a un gran personaje, una carrera que ha tenido políticamente hablando muy en ascenso. Estamos hablando del presidente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien es de Guadalajara, es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Políticas por la New School Universidad en Nueva York. En 2012 fue coordinador de la campaña del actual gobernador Enrique Alfaro en Jalisco, diputado local, diputado federal, hoy senador. En Jalisco ha sido muy fuerte lo que es Movimiento Ciudadano, y no decir que ahí fue donde nació, porque realmente donde nace el partido es como Convergencia por la Democracia, con el también actual senador en 1999, Dante Delgado, y que podemos decir que el partido Movimiento Ciudadano es un partido en ascenso, debido a que gradualmente ha estado subiendo mucho en preferencias, y que tiene en el país ya diputados, senadores, una gubernatura con estos 28 diputados federales, 9 senadurías, alrededor de 110 municipios, 42 diputados locales, la gubernatura de Jalisco. Pues un trabajo muy interesante el que estás haciendo, senador. Muchas gracias por recibirnos y bienvenidos a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Muchas gracias por la invitación, magistrado. Muchos saludos a todos los que nos ven, nos escuchan el día de hoy. Por supuesto, este esfuerzo de la asociación. Y gracias sobre todo por la oportunidad de tener esta conversación en un momento tan particular, no solo para México, sino también para el mundo. Así es, presidente. Movimiento Ciudadano es un partido bastante joven en la dinámica política nacional. Llega bajo el nombre de Convergencia en un momento clave para la democracia nacional. Justo cuando ocurre la transición partidista de la presidencia de la República con Vicente Fox, es decir, le toca interactuar en un esquema político mucho más abierto y mucho más plural. Cuéntanos, por favor, partiendo de esta idea, ¿cuáles son los principios ideológicos del Movimiento Ciudadano? ¿Cuál es su perspectiva de la política y la manera que están haciendo gobierno en México? Y la verdad es que, como tú bien lo dices, Movimiento Ciudadano ha tenido, diría yo, pocos años o en los años más recientes, un crecimiento exponencial en términos electorales. Simplemente para subrayar algunos de los elementos que tú pones sobre la mesa, bueno, por primera vez Movimiento Ciudadano gobierna un estado, el estado de Jalisco, con Enrique Alfaro a la cabeza, pero tiene una fuerte presencia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los distintos congresos locales. A veces no se subrayan estos datos, pero Movimiento Ciudadano es la cuarta fuerza en el Congreso de la Unión. Es decir, en la sumatoria entre diputados y senadores digamos, después de los partidos históricos, tradicionales, el partido político con más fuerza parlamentaria. De tal suerte que parte de nuestro desarrollo pues también tiene que ver con la presencia en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Durante todo este tiempo, y digo todo este tiempo, no hablo de este sexenio, sino de las últimas legislaturas, Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por ser una expresión socialdemócrata. Digamos, si es un partido identificado con las causas de la izquierda, es un partido plenamente convencido de que lo que necesita el país es un Estado fuerte, pero al mismo tiempo un Estado eficiente, es decir, no un Estado obeso,
un Estado que no le ceda al mercado, que no caiga en la tentación de el viejo esquema de la regulación de la economía a partir del mercado, como si esto fuera como la mano mágica de la que se discutía hace algún tiempo, sino que más bien creemos en un Estado que tenga un papel protagónico en el desarrollo del país. Estoy hablando, por supuesto, del desarrollo económico, pero también del desarrollo social. Creemos, por supuesto, en la construcción no solamente de una identidad ciudadana fuerte, sino la construcción de derechos y el afianzamiento y la tutela de ciertos derechos importantes. Ponemos a los ciudadanos como el eje central de nuestra actividad política, tratando de que el Estado se convierta justo en eso, en el garante de ciertos derechos, y en la medida en la que ciertos derechos puedan avanzar, el Movimiento Ciudadano acompañará siempre una posición de esa naturaleza. Creemos, por supuesto, en que hay que combatir la pobreza desde sus orígenes para generar una sociedad mucho más igualitaria. Creemos, por supuesto, en la libertad de las personas, pero también en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, que son elementos tan importantes. Creemos en el pluralismo político, aunque algunos hoy lo quieren cancelar. Nosotros creemos que gran parte de la fortaleza que tiene el Estado y la democracia mexicana pues es justamente su vocación pluralista, que creemos, y eso es algo que a ustedes les interesa o les debe interesar mucho, creemos en el imperio de la ley, creemos en que es fundamental vivir en un Estado de derecho, en donde haya certidumbre jurídica y en donde las disputas de cualquier índole se puedan dirimir a partir del derecho. Entre muchas otras cosas, para sintetizar, Movimiento Ciudadano es una expresión de corte socialdemócrata que en un momento como este reivindica el papel tan importante que debe tener el Estado en la vida pública. Muy bien, presidente. Como bien lo señalas, que Movimiento Ciudadano es un partido de ideología socialdemócrata, un partido basado en la participación y en el empoderamiento ciudadano y la protección de los derechos humanos en sus distintas vertientes. Cuéntanos, por favor, actualmente, ¿cuáles son los proyectos públicos o iniciativas en las que están trabajando en pro del país? ¿Cuáles son los ejes torales de la agenda política y social de Movimiento Ciudadano? El Movimiento Ciudadano ha tenido desde hace mucho tiempo, como su nombre lo indica además, una agenda que está orientada, diría yo, a fortalecer la participación de las personas. Nosotros construimos el proyecto político de Jalisco poniendo mucho énfasis en la cerrazón que hay de parte del gobierno, de parte del Estado mexicano, a escuchar a las distintas expresiones de hombres y mujeres libres que creen que se pueden hacer las cosas de manera distinta. En eso el Movimiento Ciudadano ha sido muy insistente. Hemos impulsado muchos proyectos, tanto en términos gubernamentales como en términos legislativos, de transparencia, de rendición de cuentas y de participación ciudadana, por señalar solo algunos. Jalisco es un buen ejemplo de ello. En Jalisco hoy hay una ley de participación ciudadana impulsada por Movimiento Ciudadano ya hace algunos ayeres, que podría decir pues es de las pocas leyes de participación ciudadana completas en el país, que genera una serie de figuras y de instrumentos de empoderamiento ciudadano. Pero, paralelamente, hemos impulsado muchísimos temas relacionados con temas que incluso hoy están vigentes, como el tema de austeridad. En Jalisco existe, y creo que es la única en su tipo, si no es que hay algo en la Ciudad de México, una ley de austeridad y ahorro, la ley de austeridad y ahorro para el Estado de Jalisco, que es una ley que tiene cuando menos 6 años, perdón, es una ley que tiene cuando menos 6 años y cuya intención es justamente contener el despilfarro del dinero público. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque hoy que está tan llevado y traído el concepto de austeridad, vale la pena aclarar que desde nuestra perspectiva, la austeridad tiene que ver sobre todo con que el gobierno no gaste el dinero en tonterías y no que deje de gastar. Y creo que ahí tenemos una terrible confusión
que viene a colación por el momento por el que estamos pasando. El gobierno federal, y abro un paréntesis, el gobierno federal ha decidido en muchas circunstancias, particularmente en la crisis sanitaria por la que atravesamos, de dejar de gastar el dinero público, en lugar de hacer caso y de hacer eco de todas las recomendaciones de los economistas internacionales, donde lo que están impulsando en muchísimos países pues es justamente medidas de carácter contracíclico que tienen que ver con que este es el momento en el que quien pueda gaste para dinamizar las economías. Y si alguien puede gastar en este momento es justamente el Estado mexicano en su conjunto. ¿Qué digo esto? Porque hoy parte, y paso a la coyuntura para no hablar tanto del pasado, hoy parte de lo que está haciendo el Movimiento Ciudadano es impulsar una serie de medidas para tratar de sortear no solamente la crisis sanitaria, sino la crisis económica que ya tenemos encima. Quisiera referirme concretamente, si me lo permites, magistrado, a una iniciativa que hemos presentado de manera muy reciente, que tiene como finalidad la creación de lo que se ha denominado el ingreso vital, el ingreso mínimo vital, que no es otra cosa más que la posibilidad y el derecho que deberían de tener muchísimas personas que han perdido su trabajo o que han visto mermados sus ingresos para tener cuando menos un salario mínimo mensual durante los próximos 3 meses y con la posibilidad de prorrogarse hasta 5 meses. Estamos hablando de una medida contracíclica, de una medida que el Estado mexicano tendría condiciones de fondar y que sería, como su propio nombre lo indica, vital, fundamental, para que muchísimas personas que han perdido su empleo tengan condiciones literalmente de supervivencia. Esta iniciativa la hemos impulsado recientemente con varios grupos parlamentarios, incluso con algunas organizaciones de la sociedad civil que han trabajado sobre todo temas de combate a la pobreza y a la desigualdad en el país, como nosotros, que encabeza Mauricio Merín, uno de los académicos más importantes que tiene nuestro país, y que ha logrado tener, diría yo, un consenso en la comunidad académica y en la comunidad científica, y que hoy se ha tomado como una medida de política pública y de derechos en muchísimas partes del país. Un tema que a México le vendría muy bien, como las propias cifras de desempleo indican. Bueno, tenemos hasta este momento, producto de la pandemia, más de 650,000 empleos perdidos, podemos llegar hasta el 1,5 millones de empleos perdidos, y esto lo que va a generar pues es una espiral de pobreza muy preocupante. Hablamos sobre todo del sector formal, pero cuando hablamos del mal llamado sector informal o de trabajadores no asalariados, estamos viendo también que muchísimas personas que están en el autoempleo por las medidas de confinamiento no han logrado tener ingresos, no han podido salir a trabajar, y vamos a tener en este país números redondos, cuando menos 30 millones de personas en una situación de alta vulnerabilidad que tendrían que ser de alguna manera subsidiados, por decirle de esta forma, por el Estado mexicano. Y no hacemos un esfuerzo por tratar de mantener vigente a ese sector de la población, por tratar de que no se distancien de la propia economía de mercado, porque tengan condiciones para subsistir ellos y sus familias, vamos a tener un gravísimo problema de carácter económico. Las últimas cifras tan alarmantes en términos de desempleo nos llevan a proyectar que si no hacemos algo de esta magnitud, prácticamente engrosarían la fila de pobreza 10 millones de mexicanos más. Es decir, estaríamos frente a la crisis económica, frente a la espiral de pobreza más complicado el que nuestra generación, permíteme hablarlo en estos términos, tenga memoria. Mucho más complicado que la crisis económica del 95, simplemente para dimensionar la situación de emergencia a la que estamos enfrentando. En resumidas cuentas, creemos que este es un buen momento indispensable para que ciertas medidas que, repito, han sido adoptadas por muchos otros países, hoy puedan ser adoptadas en el caso mexicano. Una medida de este tipo, para que se den una idea, le costaría al país algo así
como 200,000 millones de pesos, es 1% del PIB actual, 3.7% del presupuesto de egresos para 2020, podría financiarse perfectamente incluso sin deuda pública. Siempre la pregunta es, ¿y de dónde sale el dinero para que prácticamente 20 millones de personas tengan un salario mínimo durante de 3 a 5 meses? Pues podría salir, por supuesto, de una reformulación del propio presupuesto de egresos de la Federación, la cancelación quizá de algunos proyectos faraónicos del presidente de la República, de los cuales nosotros hemos sido muy críticos, por ejemplo, el caso de Dos Bocas, que no tiene ninguna viabilidad financiera y que es una aberración en términos de política energética, y quizá abrir la posibilidad, y con esto cierro, de repensar y replantear nuestros mecanismos de financiamiento y de endeudamiento o las líneas de créditos que tienen ya abiertas el gobierno mexicano. Es una situación emergente y perdón que me extienda tanto en este tema, pero me parece fundamental socializarlo con ustedes. Oh, adelante, muy interesante la propuesta y es muy interesante lo que nos dices, presidente, porque no solamente nos das el problema, sino también la respuesta a esto. Y eso es lo que muchas veces queremos escuchar nosotros de los políticos, porque a veces llegan y dicen alguna cosa y cuando la ciudadanía cree en ellos, pues al último no sabemos cómo actuar o cuál es la respuesta. Y ahorita, bueno, pues en una pregunta viene con respuesta y eso es interesante, ¿no? Que se pueda debatir y se pueda decir las cosas que están mal y cómo podemos resolverlas, porque no solamente es decir lo que está mal. Entonces me parece muy atinado tu comentario y la respuesta que nos estás dando. Y fíjate que en muchas ocasiones a mí cuando nos decían que nuestro sistema electoral era robusto y era caro y se gastaba mucho en ello. Muchas de mis respuestas, o siempre mi respuesta fue que no se gastaba, sino que se invertía en este proceso electoral, que era más importante invertir en todo esto. Y bueno, si ahorita lo trasladamos, que es mucho más importante la salud, pues hay que invertir. Yo creo que no se gasta, ¿no? Se debe de invertir. Y bueno, presidente, como tú perfectamente lo sabes, el sistema electoral mexicano es una estructura sumamente sólida, la cual ha tomado años construir y que ha permitido, gracias al esfuerzo y el impulso de distintas fuerzas políticas y civiles, consolidar el modelo democrático en la República Mexicana. Platícanos, por favor, un poco cuál es el enfoque de Movimiento Ciudadano con relación a este tema del sistema político electoral. A ver, yo coincido, magistrado, en que a las mexicanas y a los mexicanos nos ha costado mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo construir un sistema electoral más o menos funcional, más o menos democrático. Y digo más o menos porque todo el sistema electoral es perfectible. Claro. Pero hoy por hoy podemos decir a mucha honra que en México los votos cuentan y se cuentan bien. Y esta es una demanda que cuando menos cuando yo estaba chavo, ¿no? No hace mucho tiempo, mi padre y todos los de su generación peleaban con mucha determinación. Es decir, ha sido un proceso de construcción generacional y de construcción política que hoy por hoy tenemos primero que valorar y diría segundo que defender. ¿Por qué hago este comentario? Siempre hay de parte del poder, y eso lo vemos nítidamente con el actual gobierno federal, siempre hay un embate contra ciertas instituciones, particularmente con los organismos constitucionales autónomos o incluso con el poder judicial. Esto no están exentos los tribunales electorales, en los planos locales y en el plano federal, de una serie de embates del poder que tratan de desacreditar y de desestimar la labor que las distintas piezas del sistema electoral tienen hoy en día en nuestro país. El término más recurrente, o digamos la muletilla preferida, muchas veces desde el poder, estoy pensando particularmente en el presidente de la República, es que el sistema electoral es muy caro. Yo lo que digo es, o lo que nosotros decimos es, pues por supuesto que es caro, porque la democracia electoral
cueste. La pregunta es si podría costar menos en el país y podría ser más eficiente. La respuesta es sí, desde luego que sí. Tendríamos que ir, sería una primera aportación, quizá un proceso de reducción de las burocrática por un lado y por otro lado una desregulación del montón de cosas que están reguladas en el sistema electoral para poder simplificar, hacerlo, por supuesto, mucho más accesible, más simple, más limpio, quisiera decir, en esos términos. Pero eso es muy distinto a tener un embate pensando que lo que hay que hacer es desaparecer esas instituciones que tanto trabajo le han costado a muchísimas personas, entre otros a las luchas electorales y democráticas que hemos dado quienes estamos en el Movimiento Ciudadano o incluso en otros partidos políticos. Hoy creo que hay un embate muy fuerte para tratar de capturar al Instituto Nacional Electoral. No lo disimula la fuerza mayoritaria y el presidente de la República, cada que tiene oportunidad, pues le da, como se dice coloquialmente, su recargón al INE o a todo aquello que no esté en su ámbito de control o en su ámbito de influencia política. Por eso creo que hoy es un momento en el que tenemos que levantar la voz y defender, por supuesto, las instituciones que nos hemos dado en el plano electoral y en el plano democrático. Repito, creo que hay ajustes que podrían hacerse. Me parece que el tema económico, en el caso del costo del sistema electoral, tendría que valorarse, pero cuando nosotros comparamos los más o menos 17,000 millones de pesos que cuesta el sistema electoral con los grandes proyectos faraónicos del presidente de la República, bueno, pues nos vamos de espaldas. No se compara en absoluto lo que cuesta tener una democracia, una transferencia del poder pacífica, que se cuenten los votos de manera adecuada, que se respeten las libertades, que haya posibilidad de asociarse, de tener una representación plural en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, de poder tener alternancia en el plano local, pues eso tiene, por supuesto, un costo y tiene un valor que no podemos desperdiciar. Nosotros estamos siempre en la mejor disposición, y es parte de la construcción de nuestra agenda política, de fortalecer los sistemas electorales, tratando de entender que uno de los baluartes más importantes que tenemos como país es justamente su pluralismo, y ese pluralismo se manifiesta también en la construcción de instituciones electorales fuertes. Quiero decir que los tribunales, particularmente los tribunales locales electorales, tienen un papel fundamental en dirimir las disputas de carácter electoral, políticas, de las cuales ustedes conocen, y creo que son un factor fundamental en la construcción de la estabilidad política del país. Que, abonando un poquito a lo que tú bien nos señalas, quería preguntarte cómo te ha ido en los tribunales electorales locales, que ahorita me estás respondiendo, pues relativamente me hace entender que bien. Fíjate que nosotros hicimos una estadística muy interesante, donde en el 2018, que son las elecciones anteriores, del 100% de todos los juicios que se presentaban en todos los tribunales electorales del país, el 70% de esos 100 se quedaba como instancia primaria, pero única. Entonces, ahí se resolvía. Entonces, la gente cree en las instituciones y si había salido adverso una candidatura y habías perdido y te lo confirmaba el tribunal local, la gente hasta ahí lo dejaba. Pero hubo un 30% que sí se fue a la instancia federal. Y quiero decirte que tanto en salas regionales como en la sala superior tenemos una confirmación de un 93.9. Entonces, los tribunales electorales, en lo que corresponde a nosotros, siento que con una gran capacitación que se ha hecho, con adecuarnos mucho a los criterios de la sala superior y a estas nuevas tendencias que han sacado, porque a veces, quiero también señalar que las leyes se quedan a veces tan alejadas de la realidad. Entonces, tenemos que irnos sobre criterios que están ya establecidos por la sala superior. Entonces, hemos trabajado para tener un sistema
jurídico electoral sólido. Eso es importante señalarlo, porque muchas veces no lo decimos y se da por sentado, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, hay que comentarlo para que la gente lo sepa, la gente vea, oye, pues para esto sirve un tribunal electoral. No tenemos registro de que haya habido una muerte violenta por una sentencia de un tribunal. La gente se queda conforme. Podrán haberse molestarse, habrá actos difíciles, pero nadie ha muerto. Entonces, son instituciones que verdaderamente sirven para México, para la sociedad. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros seguir trabajando y ahora tratar de hacerlo a distancia, pero también es importante que aquel juez que era antes, que estaba encerrado en un cuarto de 3x3 o 4x4 dictando sentencias, bueno, ahora tenemos que abrir. Son nuevas etapas donde tenemos que acercar la justicia al justiciable y ponernos con ustedes que utilizan los tribunales, ponernos de acuerdo para decirles por qué sí ganan, pero también por qué pierden. Y hacerlo con una justicia abierta, con un lenguaje incluyente, para poder ir creciendo y que esta justicia electoral, sobre todo la de los tribunales electorales locales, sea en apego siempre en estricto derecho. Y así poder decirle a la gente, mira, por esto perdiste, podrá molestarse o no, pero que sepan que tenían la razón jurídica. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, someternos a la observación de a quienes les estamos aplicando la ley y que esa retroalimentación sea para que crezca nuestras instituciones, pero también los institutos políticos como las instituciones jurídicas, hablando en este tema. Bueno, presidente, como ya hemos señalado, Movimiento Ciudadano es una fuerza política joven, de ideas frescas en ascenso en los espacios públicos del país, lo que le ha permitido obtener el triunfo, entre otros, en un estado tan importante que es el tuyo, para la vida política nacional. Platícanos un poco respecto a la visión del Movimiento Ciudadano de cara a esta elección 2021, en la que se juegan miles de cargos, entre los que destacan 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados del Congreso Federal. Tenemos Coahuila, Hidalgo, que se pospuso la elección. Entonces, bueno, estamos pensando que se va a llevar a cabo, incluso recientemente acaba de decir el presidente del INE que ya buscará la forma incluso del voto electrónico y algunas situaciones. Pero no me preocupa tanto 2020, obviamente le preocupa más a los de Coahuila y a los de Hidalgo, los ayuntamientos que si no se lleva a cabo rápido la elección en Hidalgo se tendrán que poner consejos municipales y Coahuila, bueno, toma protesta hasta el año que entra. Pero ¿qué tal si nos pasa la misma pandemia para el año que entra? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, tanto ustedes como nosotros tenemos que prepararnos. Y yo creo que esta es una idea. ¿Y cómo se está preparando entonces el Movimiento Ciudadano? Aparte de lo que pueda surgir con esta contingencia, ¿qué es lo que está haciendo y qué es lo que espera Movimiento Ciudadano? Déjame hacer un comentario sobre el tema anterior muy rápido. No lo quiero dejar de poner sobre la mesa. Claro que los tribunales electorales, cualquier institución de esa naturaleza, va evolucionando en el tiempo y se va adaptando a las nuevas circunstancias. Me preguntabas, magistrado, cómo nos ha ido. Yo lo que observo, más allá de los resultados sobre los cuales no tenemos ninguna queja formal, por supuesto que nos gustaría tener la razón en todo, pero eso no se puede. Me parece que los tribunales han venido justamente entendiendo los nuevos tiempos y las nuevas formas. Una discusión de esta naturaleza no se tiene habitualmente. La relación que hay entre quienes recurrimos al tribunal y quienes integran el tribunal no era lo suficientemente fluida, de tal suerte que yo celebro este cambio de actitud, creo que es muy, muy positivo. Yo, cuando menos en lo personal, valoro el diálogo público, la deliberación, y creo que a partir de ese entendimiento se puede despejar cualquier duda, cualquier sospecha. Hemos impulsado, y esto es muy importante señalarlo, toda una discusión desde Movimiento Ciudadano con los temas de transparencia del Poder Judicial. Incluso se aprobó recientemente
en la Cámara de Senadores por unanimidad y va a la Cámara de Diputados, la obligatoriedad que tiene todos los poderes judiciales de los estados, de la federación va avanzando, de hacer públicas todas las sentencias correspondientes, cosa que de manera inexplicable no ocurría o no ocurre en muchas partes del país. Yo creo que ahí ustedes tienen mucho que aportar y tienen mucho que desarrollar para tratar de darnos muchísima claridad y muchísima certeza a todos. Y creo que han hecho las cosas correctamente. También creo que hay siempre condiciones para mejorar. En el caso de lo que viene en el 2021, pues naturalmente que hay una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si efectivamente las elecciones que estaban programadas para el 2020 se van a poder llevar a cabo como todos lo deseamos y como incluso lo sugiere el INE, si mal no recuerdo, decía el presidente del INE, pues que en septiembre podríamos reiniciar ya con las tareas. Pero lo que no sabemos no es siquiera si se van a llevar a cabo o no, sino cómo se van a llevar a cabo. Es decir, imaginemos cómo la pandemia, cómo esta crisis va a condicionar la propia lectura y el propio desarrollo de las campañas. Es decir, esta vieja, y digo vieja, aunque apenas vamos saliendo de ella, esta vieja idea de tener reuniones masivas con simpatizantes, con ciudadanos, va a ser cada vez más complicada, a menos que adoptemos cuestiones de sana distancia. Es decir, va a haber un elemento logístico más para desarrollar ese tema. Incluso muchos de los partidos políticos quizá transitemos y privilegiemos las campañas que se hacen a través de las redes sociales, utilizando estas plataformas. Es decir, sin lugar a dudas va a haber un cambio sustancial en la manera en la que los partidos políticos, incluidos nosotros, vamos a salir al espacio público a ganarnos la confianza de la gente. Y eso va a determinar, creo yo, gran parte del resultado que podamos obtener en el 2021. Pero lo confieso, y si alguien tiene ideas, pues todavía no sabemos exactamente cómo va a ser. Tenemos un gran enigma enfrente. Aún así, Movimiento Ciudadano se está preparando, por supuesto, para cualquier escenario. Nosotros hemos sido pioneros en muchas circunstancias sobre el uso de plataformas alternativas para hacer política. Nuestros instrumentos de comunicación y de contacto con los ciudadanos están inscritos pues, en estas nuevas tecnologías y tenemos hoy la posibilidad de ser muy competitivos en muchas partes del país. Digo, de manera muy notable hasta este momento, Movimiento Ciudadano tiene, por las preferencias electorales que se publican, por las encuestas a las que todos tenemos acceso, pues cuando menos condiciones de ganar la gubernatura de Nuevo León y la gubernatura de Colima. No me vayan a acusar de actos anticipados de campaña, magistrado. Ese es tu pronóstico. Ese es tu pronóstico. 2 gobernaturas. Pero yo creo que tenemos muy buenas condiciones en esos 2 estados. En el caso de Nuevo León, el senador Samuel García ha hecho un extraordinario papel. Yo soy por hoy uno de los políticos más reconocidos en el país, no solamente en Nuevo León. Y en el caso de Colima, el alcalde de la capital, el Ocho Moral, pues también puntea las preferencias electorales. Pero, pues, toda vez que jugamos 15, o nos vamos a jugar 15 gubernaturas, incluida, por cierto, Baja California, Movimiento Ciudadano fue de los que impulsó esta acción de inconstitucionalidad y nos parece que la resolución de la Corte es lo menos que esperábamos, y no, ahorita seguramente estaríamos discutiendo sobre ese tema. Tiene extraordinarias condiciones en muchas otras partes del país, donde la correlación de fuerzas locales se está acomodando para que podamos ser altamente competitivos. Creo que particularmente en la circunscripción 1, en la que estás tú, por cierto, vamos a tener muy buenas condiciones, tanto en tu tierra, Chihuahua, como en Baja California, como en Sonora, como en Sinaloa, y donde creo que Movimiento Ciudadano va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Y lo mismo
hemos hecho un trabajo muy fuerte en la zona centro del país. Ha habido incorporación de muchos liderazgos importantes al movimiento ciudadano, particularmente en la Ciudad de México, en el Estado de México. Pongo dos nombres sobre la mesa: el caso de Juan Cepeda, ex candidato a gobernador del PRD, hoy senador de la República, que se ha incorporado a Movimiento Ciudadano y que tiene un liderazgo regional muy importante en la zona del Valle de México, o Salomón Chertorivsky, que encabeza el Consejo Consultivo Pensando en México de Movimiento Ciudadano, y muchos otros hombres y mujeres que han venido sumándose al proyecto y que no podemos perder de vista que la elección del 2021 va a tener un alto contenido local. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que suceda en las distintas entidades del país quizá va a ser más importante, mucho más determinante de lo que sucede en la política nacional. Es que yo veo a Movimiento Ciudadano en el plano de las gubernaturas compitiendo de manera muy seria, no de manera testimonial, cuando menos en 10 de ellas. Creo que podemos acrecentar nuestra presencia también en la Cámara de Diputados. Nuestra aspiración es prácticamente duplicar la presencia que tenemos actualmente en la Cámara de Diputados, y creemos también que hay muchos municipios en los cuales Movimiento Ciudadano va a refrendar su gobierno y podemos seguir ampliando nuestra presencia en los gobiernos municipales. Para contestar puntualmente la pregunta y no extenderme más, lo que está tratando de hacer Movimiento Ciudadano es acreditar que cuando tiene una encomienda y la confianza de la gente, es capaz de dar buenos resultados. Nosotros lo hemos dicho, la mejor carta de presentación que tiene cualquier proyecto político es fundamentalmente su acción de gobierno. Para nosotros es muy importante que el gobernador Alfaro de Jalisco haga un papel como lo está haciendo hasta ahora en el manejo de la pandemia. No es de a gratis, como se dice coloquialmente, que Jalisco esté en el lugar 30 en cuanto a el problema del coronavirus, a los índices, digamos, de contaminación de la población, del manejo de la propia pandemia, y esto a nosotros nos alienta muchísimo. Pero lo mismo sucede también en los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano. Ha habido un buen manejo de esta situación tan complicada, y en la medida en la que nosotros, a partir de la acción del gobierno, nos ganemos la confianza de los ciudadanos, pues vamos a poder aspirar a seguir creciendo como proyecto político y vamos a tener cara para irle a pedir a la gente que vuelva a confiar. Muy bien, qué interesante. Entonces, la base política de Movimiento Ciudadano va a ser en lo local, para así tratar de crecer también en lo federal. Es muy interesante ahora el trabajo que estás mencionando, ¿no? Es que una gran parte de las preocupaciones de la gente, lo vemos todos los días, no están en los temas de carácter nacional. No quiero decir que no existan, pero todos sabemos que en un proceso donde hay 15 gubernaturas, la gente tiene un alto interés en quién va a ser su gobernador, en quién va a ser su presidente municipal, porque en el día a día son los que resuelven la mayor cantidad de problemas. No quiero decir que el tema federal no sea importante, también me parece que esta elección en muchos lugares del país va a ser una especie de referéndum sobre el papel que ha tenido y el desempeño que ha tenido el gobierno federal, que dicho sea de paso, en términos del manejo de la crisis sanitaria y la crisis económica, me parece que ha dejado muchísimo que desear. Ojalá me equivoque, estimado magistrado, pero creo que el gobierno mexicano no ha tomado decisiones a tiempo, no hay un plan para enfrentar la crisis sanitaria, y hay un gran desdén por el daño económico que el coronavirus le va a hacer al país, y no veo yo al gobierno mexicano tomando medidas enérgicas de a de veras para atender a quienes más lo necesitan. El gobierno mexicano se la pasa diciendo, y ese es el lema de campaña del hoy presidente de la República, primero los pobres, pero pues justamente lo que yo platicaba al principio, va a haber más de 30 millones de personas en franca situación de vulnerabilidad que no reciben además ningún programa social federal en condiciones sumamente complicadas
a las cuales tenemos que voltear a ver, tenemos que ser solidarios si es que queremos que México sea. Sí, es muy importante y ahorita la salud es lo más importante que debemos de velar todos, institutos políticos, gobiernos, obviamente cuestiones como la de nosotros, los órganos electorales, poner por encima de todo esto la salud para después empezar a ver lo de la economía, la seguridad pública y también lo de las elecciones del año que entra, que salgan estas de 2020, pero también las del 2021. En un plano imaginario, ¿qué verías tú si empezamos a promover juicios electorales en línea donde las notificaciones sean ya por correo electrónico, donde las partes puedan presentar a través de haber registrado su firma electrónica y que pueda llegar sin tener que ir a la capital de un estado en estas situaciones? Porque, como bien señalabas tú ahorita, si las cuestiones locales es lo más cercano a la gente, nosotros tenemos que ir acercando la justicia al justiciable. Si la vamos alejando tanto, pues entonces ¿para qué van a servir estas instituciones? Entonces, cuando la columna vertebral es muy clara, nosotros al mencionar que los tribunales electorales empezamos, que estamos cerca a la ciudadanía, pues aquí llegan y la presentan. Pero si empezamos a ver o dar la posibilidad de que se presente por escrito, pero también aquellas regiones que son tan alejadas, no las obliguemos a venir. Te puedo poner un ejemplo. Aquí en la capital que estamos en Chihuahua, a veces el estado de Batopilas tiene, el municipio de Batopilas son cerca de 9, 10 horas. Entonces, nomás venir a presentar una demanda y regresarse, pues te lleva 2 días. Entonces, yo creo que con esto de la pandemia, el COVID-19, ha venido pero a modificarnos. Entonces, tenemos que aprovechar muchas cosas. Yo creo que ya también se tienen que hacer estas notificaciones, estas cosas. Lo que a nosotros nos toca a los magistrados es buscar opciones importantes en nuestro trabajo. Probablemente no podemos llegar más allá, pero sí podemos ver que a nosotros puede funcionar muchas de las situaciones y así bajar el presupuesto, porque te puedo decir que en el proceso electoral 2016 a nosotros tuvimos que notificar más de 1,200, hacer más de 1,200 notificaciones en todo el estado, y tan grande como es Chihuahua, pues imagínate. Ahora el INE, ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creo que tenemos que empezar a abonar un poquito más y a utilizar estas herramientas como tú bien nos lo decías, ¿no? Yo lo veo con muy buenos ojos, magistrado. Creo que sí hay que innovar y hacer uso de las nuevas tecnologías para tratar de facilitarle a la gente el acceso a la justicia. Parece que es de lo más elemental. Y lo vinculo esto con temas como la urna electrónica, por ejemplo, ¿no? Podrían en el mediano y en el largo plazo disminuir sensiblemente el costo de la organización de las elecciones, pero este tema, digamos, de tener acceso a la justicia a través de nuevas plataformas, a través de esto que lo que hace pues, es justamente acortar las distancias, me parece que sería muy provechoso y muy innovador en el caso electoral. Hay muchísimos ejemplos, así como tú ponías el de Chihuahua, pues aquí en Jalisco tenemos localidades que están pues prácticamente a 10 horas, que es muy difícil el acceso, y cuando tienen que venir personas de esos municipios, pues prácticamente se echan varios días de viaje para poder venir a los tribunales, ya sea al tribunal estatal o incluso a la sala regional que tiene sede en el caso de Jalisco, y resulta muy problemático. ¿Por qué no echar mano de las nuevas tecnologías, de estas nuevas disposiciones para tratar de ser mucho más eficientes, para que sea más económico para todos, para que utilicemos tiempo y, ¿por qué no?, para que elementos de certeza en el momento de la resolución de ciertos litigios. Yo creo que vale la pena tener o ir haciendo una agenda de trabajo, por supuesto, de carácter legal, técnico, de cómo podríamos nosotros evolucionar en esa parte. De parte del Movimiento Ciudadano, toda la disposición para acompañar esos procesos.
Fíjate que qué bien lo que dices, y me viene a la mente ahorita de no llegar e improvisar y a ver si sale o no sale. Creo que lo que tú dices es muy importante. A ver, vamos haciendo mesas de diálogo, de trabajo, para ver cuál sería la situación y cómo atenderíamos estas cuestiones. Ahorita lo hablo por los juicios en línea electorales, ¿no? Y que pudieras ver un expediente, imagínate que puedas ver tu expediente del tribunal en la misma computadora, tú como presidente de un partido, para ver si es cierto lo que está pasando, lo que te dijo tu abogado, o por qué no se ha dictado sentencia o en qué etapa está. Sería muy cómodo, yo creo que sería mucho más dinámico y mucho más ágil. Pero además de estas mesas, podríamos platicar con las autoridades administrativas de ir sondeando o viendo la posibilidad del voto electrónico. Vamos a ver qué podemos Claro. hacer, ¿no? No nomás en la cuestión jurisdiccional, sino también en la administrativa, y poder empezar a implementar mecanismos, pero sí con un trabajo sólido donde todas las fuerzas políticas se pudieran poner de acuerdo y estuvieran en estas mesas, que yo sé que es muy complicado y muy difícil, pero en base a que pudiéramos trabajar juntos y todos pensando en un mejor México, yo pienso que puede salir algo interesante. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que estamos obligados a hacer el intento, estimado magistrado. No podemos pensar que lo que ocurre en el resto del mundo o en muchas otras instancias, incluso de la vida pública, no pueda ocurrir en el caso de nuestro sistema electoral, en este caso en dos tribunales. Parece que sí valdría mucho la pena hacer este esfuerzo y me atrevo a decir que encontraríamos muchos aliados en el camino. Tanto quienes están en la órbita de los tribunales electorales, como la sala superior, o incluso con los partidos políticos y los grupos parlamentarios, me parece que tendríamos muchas posibilidades de generar una gran coalición para una especie de modernización, simplificación de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema electoral. Creo que le estaríamos haciendo un bien a la democracia mexicana. Muy bien. Pues, presidente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, ¿algo más que te gustaría agregar a esta charla, a esta plática? Pues decirles a todos los que nos ven, nos escuchan, particularmente a quienes tienen un desempeño en los tribunales locales del país, su labor es fundamental, la valoramos en términos profesionales y también en términos políticos. Es un momento muy complicado por el que atraviesa el país, donde muchas de estas instancias, instituciones están siendo amenazadas y que la mejor manera de defenderlas es haciendo correctamente nuestro trabajo. Yo los invito a que sigan por ese camino, a que el imperio de la ley siga siendo el eje rector de nuestro sistema electoral, y a que ustedes sigan honrando la labor que les han encomendado sus distintos. Muchas gracias. Gracias por estar en estos diálogos a TERN al presidente Clemente Castañeda. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchos saludos a todos a la distancia.